Muy buenas noches. Es un placer realmente poder compartir estos momentos con ustedes. Agradezco profundamente a la Sociedad de Ingenieros de Bolivia que me cursara esta invitación y que podamos concretar este evento luego de algunas este, instancias de preparación que tuvimos para esta actividad. Muy especialmente quiero agradecer a la señora Soledad Benítez, que nos está acompañando, y también a la señora Andy Chávez, que son colegas de hace muchísimo tiempo, en el caso particular con Soledad desde la oficina regional, y haber contado, como siempre, con el apoyo de la oficina de Montevideo, de la UNESCO, para este tipo de actividades. Esta Nos hace a todos los que de alguna manera contribuimos con nuestros aportes sentir muy fácil y facilitar todo lo que es la dinámica de tareas, y sentirnos apoyados, sobre todo para todos aquellos profesionales que forman parte de grupos de trabajo, en algunos casos algunos los coordinan, etcétera. Y por supuesto, colegas como el caso de Ani Chávez, que no solamente es una profesora invitada, sino que es una amiga, es una persona con la que trabajo desde hace muchísimos años, más de 15 años que trabajamos de manera continua, de manera esporádica, pero continua a lo largo del tiempo, de manera sistemática. No solamente eso, sino que es una persona que, más allá de ser una colega en el trabajo, es una persona que aprecio enormemente desde lo personal, y tenemos varios proyectos casualmente para UNESCO de común acuerdo, y es una de las coordinadoras alternas del programa de ecohidrología, precisamente. Y seguramente hay algunos colegas que han formado parte también de algunas de las instancias de capacitación eh, en las que hemos precisamente participado. Un gran saludo para todos aquellos que ya están siendo reincidentes en escucharme, lo cual ya implica valentía eso. Eh, Quisiera, en principio, hacer una primera mención a que creo que un viernes a esta hora es solamente posible de tenerlos a todos ustedes juntos porque hay una cuarentena, si no, no estaríamos en estos momentos, estarían seguramente con algo en la mano que no sería un vaso de agua precisamente, festejando. Por lo tanto, creo que si hay algo que nos trae la pandemia como ventaja, es por lo pronto dedicar un viernes a esta hora robándole tiempo a las familias, a los amigos, a los afectos, estos tiempitos. Vamos a tratar de ser muy concretos y muy directos para que no se nos extienda el tiempo. La idea aquí es esencialmente reflexionar. Mis presentaciones por lo general no tienen mucho texto. La idea es que pueda hablarles y que las imágenes sean simplemente un elemento de apoyo para lo que vaya diciendo. Eh, Me parece importante que podamos avanzar con una dimensión que es cada vez más crítica, que es precisamente la gestión de las cuencas. La mayor parte de los ingenieros en todos lados, entre nuestras múltiples tareas, siempre se encuentran con aprovechar los recursos naturales, en particular el tema del agua, construir infraestructura, y siempre estamos vinculados con el agua. Nos toca administrar y gestionar, y tenemos que trabajar con el agua, o nos toca enseñar, y también nos toca interactuar con colegas, y el tema del agua. Y si hay algo que se ha aprendido desde la primera conferencia que hubo de agua en el mundo, desde la conferencia de Naciones Unidas que tuvo lugar casualmente aquí en Argentina, en la ciudad de Mar del Plata, en el año 1977, es que se descubrió que verdaderamente el agua no es, la gestión del agua no es un tema unilateral, la necesidad de tener que articular diversos expertos, diversas visiones, algo que ha costado mucho, por supuesto que ha sido ratificado varios años después por la propia Conferencia de Río de 1992, y sucesivamente por todos los foros del agua, que hoy verdaderamente hay una enorme cantidad de eventos. O sea, nadie puede poner en duda que este elemento es absolutamente clave. Creo que en la pandemia inclusive hemos visto en todas estas cuarentenas la necesidad del agua. O sea, una de las recomendaciones centrales es lavarse las manos permanentemente, mantener una higiene permanente, y también vemos las carencias a las que nos vemos enfrentados porque todavía hay muchos conciudadanos de todos nuestros países de la región que todavía viven en una penuria hídrica porque todavía no han logrado acceder precisamente a un beneficio de esto, que es uno de los grandes desafíos que tenemos a nivel de sociedad, por supuesto.
Entonces, verdaderamente creo que este contexto en el cual nos estamos desarrollando, tener webinarios, compartir eventos de manera virtual, puede paliar un poco lo que son las demandas de las reuniones, que son de tipo presenciales, ampliando, por supuesto, el espectro de trabajo. Sin más preámbulos, yo quisiera, si me permiten, compartir algunas ideas que están resumidas en una presentación. Eh, Quisiera saber si se puede ver bien. Perfectamente, profesor. Adelante. Bueno, muy bien. Un poco la idea es abordar, en no más de 45 minutos para dejar un debate, cuatro desafíos, ¿no? O sea, cuatro temas, perdón. Uno de ellos es el desafío para la gestión del agua en escala de cuencas, cuáles son los principios, las bases que nos permiten avanzar hoy en día en este nuevo siglo y ya transcurridos 20 años de su inicio, cómo podemos abordar en un escenario de complejidad, de crisis, de presiones permanentes desde todo punto de vista, cómo avanzar con una gestión ecohidrológica de una cuenca y finalmente cómo podemos pensar esto. Y creo que lo mejor es siempre tratar de ejemplificar con casos concretos, por lo tanto yo me voy a basar en las experiencias adquiridas en un proyecto que es un sitio demostrativo de un proyecto de la UNESCO casualmente, es un sitio demostrativo de la Argentina, de un trabajo binacional que ha sido desarrollado desde hace muchos años, que todo lo que les voy a mostrar, el resultado de muchos años de trabajo, no se logra esto en poco tiempo, pero algún día alguien dijo, bueno, debemos comenzar a pensar en el largo plazo y eso es un poco lo que voy a tratar de transmitirles en esta presentación. Un primer punto para el desafío de gestión de cuencas, y permítame tal vez ser un poco amplio en el inicio, pero cuando se presentó en la tapa de esta revista The Economist, que precisamente es el paradigma de los tomadores de decisión en el año 2011, que realmente este nuevo ciclo mundial, esta nueva era que es el antropoceno, o sea, aquel en el cual es el tiempo en el cual, como lo definió el doctor Paul Crutzen, que es precisamente un premio Nobel, nos avanzó con esta idea de que esta nueva era está caracterizada por el efecto de la acción humana a escala planetaria, ¿no es cierto? Se han sucedido muchos temas y sobre todo nos hemos dado cuenta, tal vez de manera evidente, que con el cambio climático o el impacto del cambio climático, nos damos cuenta hasta dónde ha llegado nuestro efecto sobre nuestro ecosistema, nuestro sistema Tierra, ¿no? Recordemos inclusive el famoso tema del agujero de ozono, que llevó a que precisamente se dejaron de utilizar aerosoles, se produjo una retracción, se avanzó con la resiliencia a nivel planetario, en este caso, por supuesto, de nuestro sistema Tierra, y se logró por lo menos rebatir o reducir ese agujero que tenía un impacto muy fuerte sobre la salud de las personas, porque casualmente, si hay algo que implicaba el ozono, era la protección precisamente frente a los rayos ultravioletas, ¿no? Hoy en día, desde esta etapa del año de The Economist, ¿no es cierto?, vamos a una situación en la cual hoy en día la situación este, se caracteriza por las crisis. Esta es la tapa de la misma revista que ha salido en principios de julio, ¿no?, que un poco el escenario trata de definir para los economistas y para todo el mundo cuál es la próxima catástrofe, ¿no?, y cómo podemos sobrevivir a ello. Por supuesto que influenciado por todo lo que es la pandemia del coronavirus, ¿no? Pero más allá de esto, hay múltiples catástrofes, desastres naturales, cambio climático, crisis económicas, crisis políticas. Entonces, la pregunta es cómo nos preparamos para nuestras próximas catástrofes, y muchas de estas cosas tienen que ver con su implementación a escala local, y esto
precisamente tiene que ver con nuestra tarea en nuestras cuencas, ¿no es cierto? Acá yo quisiera presentar dos cosas. Por un lado, en ocasión precisamente de un Foro Mundial de Agua, un tuit de Natural Conservancy, en el cual afirmaba casualmente en un Día Mundial del Agua cómo se esperaba que en las próximas 2 décadas el mundo necesitaría 40 más de agua para abordar precisamente el abastecimiento de agua para nuestras necesidades de todo tipo. Y esto va precisamente en sintonía con lo que es el Informe Mundial de los Recursos Hídricos del año 2015, presentado en Corea, ¿no? Donde casualmente podemos ver que frente al año 2015, cómo se estimaba que evolucione la demanda de agua para hasta el año 2050. Y acá, bueno, hay distintos tipos de países, por supuesto, pero yo quisiera que prestemos atención sobre todo a lo que se llamarían los países de los BRIC. Esto era Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica, que es esta línea roja, ¿no? Que va precisamente en línea con esto de poder incrementar la demanda de agua. Y fíjense que el valor que se informaba en este reporte del UAP era del 70%. O sea que en los próximos 30 años tenemos, no voy a decir duplicar, pero sí incrementar, se va a duplicar la demanda del agua y vamos a tener que estar, quienes se encargan de gestionar el agua, en capacidades de, por lo pronto, suplir esa demanda. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cuáles son las presiones que todo esto genera? Todos quienes están participando de este evento y están encargados de instituciones, empresas, etcétera, que tienen que ver con la demanda del agua, saben claramente a lo que me refiero, ¿no? Pero déjenme, por otro lado, mostrarles cómo de alguna manera hemos pensado la forma de hacerlo en el pasado, ¿no es cierto? O sea, esto era el paradigma de lo que nos enseñaban en la década de los 70, cuando yo hice mi carrera de ingeniería en la Universidad de La Plata, la ciudad desde la que estoy en estos momentos en Argentina, entre el año 75 y el año 1980. ¿Cuál era el paradigma de los ingenieros hidráulicos? Hablando en un momento de total sectorialidad, donde obviamente los ingenieros nos formamos tratando precisamente de diseñar este tipo de obras como esta represa, que la pueden ver fantástica en un contexto hermosísimo, creando un lago, creyendo que generábamos recreación, abastecimiento de agua. Esto es en Ecuador, precisamente, aguas abajo del sistema Daule-Peripa, donde esto abastece a más de 1 millón de personas aguas abajo con sistemas de riego, sistemas de abastecimiento de agua por una zona extremadamente rica de ese país, ¿no es cierto? Y este era el paradigma. Pero claro, construíamos esas obras, hacíamos nuestros estudios sectoriales y mirábamos nada más que una parte de la dimensión de los problemas. Y, por ejemplo, no tomamos en cuenta que todo lo que era la actividad en las cuencas, desde el punto de vista agrícola, se hacía con la presencia de agroquímicos, con el uso de fertilizantes para poder hacer crecer precisamente nuestras producciones, para generar seguridad alimentaria, por supuesto con todo lo que esto implica de positivo para nuestras sociedades, pero no nos dábamos cuenta como, por ejemplo, el nitrógeno que veníamos aportando al sistema de una manera totalmente artificial, sin que el sistema tuviera la capacidad de absorber todo eso, y ustedes pueden ver las tendencias también hasta el año 2050, cómo crece este tipo de aportes a nuestros cursos de agua, que los ingenieros hidráulicos no habíamos tenido en ninguna materia, más que una química muy pobre en nuestras currículas como profesionales, y precisamente la realidad es que en un viaje que hemos hecho invitados por la Secretaría de Recursos Hídricos de Ecuador y la Secretaría de Gestión del Riesgo en el año 2011, fuimos a ver este problema como parte del programa de ecohidrología, un posible proyecto donde podemos ver cómo es exceso de nutrientes en un curso, en un embalse donde el agua está totalmente quieta, donde la energía que llega a estos embalses permiten dar las mejores condiciones para que se pueda proliferar con el aporte de todos estos nutrientes, este tipo de macrófitas. Fíjense lo que esto representa, ¿no? Y nuestro vertedero que lo hemos diseñado de manera hidráulica, fantástica, etcétera, fíjense en las condiciones que esto está. Yo no quisiera hablar en estos momentos ni focalizarme
lo que representa en términos físicos, económicos, institucionales, tratar de mitigar y controlar y hacer la cosecha de todas estas miles de toneladas de biomasa que de alguna manera uno debería poder controlar para que esta obra pudiera brindar los servicios para los que hemos precisamente construido esta obra. O sea, que una excelente decisión para abastecer el agua sin haber visto el conjunto de los problemas que están vinculados a esta obra, obviamente se traduce en esta situación. Por lo tanto, esto es un problema. Pero el problema no es esta presa. Se supone que para cubrir esta demanda, según trabajos que se han hecho precisamente al respecto, fíjense, para Sudamérica y Centroamérica, la cantidad de kilómetros cúbicos que se tiene que comenzar a almacenar para poder brindar precisamente la oferta de agua para satisfacer esas demandas, ¿no? Por supuesto que esto implica cada vez construir más represas, implica aprovechar más volúmenes de agua subterránea eventualmente, y esto es, por supuesto, un gran desafío para todos nosotros, ¿no? Fíjense cómo desde prácticamente principios del siglo se ha incrementado hasta el año 2000 el crecimiento histórico del almacenamiento de embalses, tendencia que va a seguir, o sea que vamos a seguir construyendo embalses, pero la pregunta que entonces nos tenemos que hacer es, ¿estamos realmente pensando los embalses y la gestión del agua en esas cuencas donde ponemos embalses desde una perspectiva que nos permita realmente hacerlo de una manera holística? Y bueno, este es un poco el desafío. Como parte de las actividades del programa de Cuhidrología y su sistema científico, en un trabajo que hemos desarrollado en una reunión en el año 2015, se han identificado 8 amenazas que se consideran que son las más importantes a nivel mundial. Estas son aquí las que les presentamos: el tema del impacto de los contaminantes y nutrientes, precisamente este es uno; la sobreextracción del agua en nuestros sistemas, que a veces dejan a los cursos de agua prácticamente secos, lo cual es otro gran desafío; la inclusión de especies exóticas que a su vez alteran esos ecosistemas; la pérdida de hábitat para muchas de esas especies nativas que son parte de nuestro genoma y nos permiten mantener la provisión de los bienes y servicios a largo plazo; el uso intensivo del suelo, precisamente para expansión de la frontera agropecuaria en muchos casos, o para producir alimentos y satisfacer esto. Las inundaciones, las sequías, no voy a hablar mucho de esto, todos sabemos bien de qué se trata, y por supuesto la pérdida de la capacidad de la retención de la vegetación, cuando ya hemos efectuado una deforestación para la expansión, la falta de la regulación, esto existe a nivel de nuestros ecosistemas forestales en muchos casos, ¿no? Entonces, ¿todo esto en qué se traduce de alguna manera? En que, por ejemplo, si analizamos diversas especies, como lo hace en esta transparencia WWF, ¿no?, que hay especies que, si consideramos el año 1970 como un año de partida, hasta el año 2003, teníamos que las especies precisamente asociadas a las aguas dulces han pasado desde un 1, que sería o el 100%, a una condición en la que estamos prácticamente con cerca de un 70%, o sea que, y un poquito menos también. O sea, lo que estamos viendo es que todos estos desafíos que estamos viendo aquí, poco a poco van afectando la calidad del agua, su disponibilidad, lo cual se traduce precisamente en lo que representa como uno de los tantos indicadores el impacto sobre la biodiversidad, lo cual es verdaderamente un problema, ¿no? Entonces, si tenemos una condición natural, perdón, reitero, esto es parte de lo que surge de lo que se llamó la evaluación de los ecosistemas del milenio, que fue un trabajo que se hizo entre el año 1970 y el año 2000. Entonces, ¿cuáles son, si tratamos de generar escenarios para la gestión del agua? Una condición natural que puede ser que no la conozcamos. A medida que ha pasado el tiempo, se genera una degradación de nuestros sistemas naturales y consecuentemente del agua en términos de calidad, cantidad, oportunidad, hasta que llegamos a una determinada situación. Entonces nos encontramos en este momento ahora. Entonces la pregunta es, ¿cómo avanzamos, ¿no? ¿Cómo podemos establecer escenarios de gestión para tratar de abordar esas demandas, como puede ser
el abastecimiento de agua a largo plazo. Entonces, hay una primera decisión, que es que esto se siga haciendo de la misma manera, que esto, si hacemos una exploración, extrapolación conceptual, teórica de esto que está aquí, sería seguir llegando a una situación de degradación de una calidad ambiental, que acá la representamos entre un 0 y un 100%, vamos perdiendo calidad ambiental y finalmente llegamos a este punto en el cual tenemos que decidir. Apelamos por la sustentabilidad y tratar de mantener nuestro capital ecológico y la provisión de los bienes y servicios, o tenemos que tratar de recuperar o mantener. Y estos son los escenarios que nos tenemos que plantear para la gestión de nuestras cuencas, ¿no es cierto? No tomar una decisión es precisamente seguir como estamos ahora. El famoso escenario business as usual, ¿no? Que es precisamente seguir como hasta ahora. Y recuerden que, siempre lo digo, no tomar una decisión es una decisión. Por lo tanto, esta es la situación tendencial. Y por supuesto, hay un abanico de escenarios posibles, ¿no? En el cual estas son las opciones políticos socioeconómicas que nos permiten ver cómo podríamos o restaurar esa condición de nuestro sistema, o mantenerla, o evitar que se degrade, o establecer claramente cuáles son las metas de gestión que nos tenemos que autoimponer. Y esto es bastante claro, o sea, si yo tengo un problema de eutrofización, tendré que decir, bueno, quiero que el sistema llegue a tener tanta cantidad de aportes de nutrientes y no superar esos valores. Y esto de alguna manera, en muchos casos, implica un impacto residual, una pérdida de la calidad ambiental, pero obviamente sería imposible volver a una condición prístina, porque ya prácticamente, como se lo decía en la primera transparencia, estamos en un antropoceno en el cual ya el 85% de la superficie de la Tierra está totalmente transformado, por lo tanto es muy difícil que se pueda restaurar. O sea, eso sería una utopía de pensar que podemos restaurar nuestro sistema. Entonces, frente a estos desafíos, ¿cómo avanzamos? ¿Cuáles son nuestras premisas? ¿Cuáles son nuestros principios que nos puedan brindar una solución? Bueno, una de ellas ha sido precisamente en los últimos tiempos una bandera del sistema de las Naciones Unidas, especialmente de la UNESCO, que aparece con este concepto de seguridad hídrica, ¿no? Que es el tema central del Plan Estratégico 8 de la UNESCO, en lo que se llama el PHI 8, como lo mencionó recién hace unos momentos Soledad, que se desarrolla entre el año 2014 hasta el año 2021, que tiene la ecohidrología como uno de sus ejes principales, ¿no? Pero, ¿qué es la seguridad hídrica? Bueno, esto es como un mandamiento para la gestión del agua, si hacemos una analogía. Bueno, es la capacidad, como se lee ahí, para salvaguardar el acceso de la sociedad a cantidades adecuadas de agua, ¿no? Para el mantenimiento de esa salud humana, o una variable claramente puesta de manifiesto a través de esta pandemia, pero también aparece en la definición de los ecosistemas, ¿no? En una cuenca hidrográfica. O sea, cómo podemos lograr protegernos nosotros a través de una dotación de agua mínima o aceptable, cómo logramos establecer umbrales de gestión para que esa curva del escenario de degradación no siga su tendencia tal cual como estamos hasta este momento, y garantizar una protección de la vida y sobre todo mantener la provisión de los servicios ecológicos. Este es el gran desafío, ¿no? O sea, garantizar la protección de la vida y los bienes contra los riesgos relacionados con el agua. Este es un poco el objetivo. Yo no voy a abordar, obviamente, más que de manera muy conceptual, y no me quiero escapar con el tiempo para que se extienda mucho esta pequeña intervención, pero los invito a que después busquen un trabajo que hemos desarrollado, quienes formamos parte del precisamente Comité Científico de la UNESCO en ecohidrología, que inclusive hemos elaborado un trabajo que se llama precisamente cómo cómo entrenar y capacitar a los hidrólogos o a quienes trabajan en el agua para que se conviertan en ecohidrólogos, que sean capaces de abordar las múltiples dimensiones de la gestión del agua en el contexto del ambiente, y jugará un rol clave precisamente para resolver los problemas ambientales, ¿no? Los invito a que lo vean porque inclusive hay una serie de recomendaciones sobre cómo abordar e incorporar en nuestros planes de estudio y en
la capacitación en nuestras oficinas destinadas a la gestión del agua, cuáles son las dimensiones del conocimiento que debemos tratar para abordar la complejidad que representa la gestión del agua. La ecohidrología es en esencia una ciencia nueva que trata de generar las relaciones entre el ciclo hidrológico y el resto de los ciclos biogeoquímicos para lograr una gestión del agua. Esta es la síntesis de todo eso. Hay, según el profesor Zaleski, miembro de nuestro grupo, hay diversos principios para poder hacerlos. Cómo puede utilizarse lo que se llama la regulación dual, o sea, tratar de aprovechar el agua y su relación con los sistemas naturales en sí mismos, y cómo los sistemas naturales por intermedio del agua pueden generar una capacidad de aprender de la resiliencia de los sistemas naturales para que, como parte del tercer principio, podamos imitar la intervención como obras, infraestructura, acciones, normas, etcétera, etcétera, que nos permitan esencialmente aplicar una nueva dimensión en la gestión del agua desde una perspectiva amigable con la naturaleza. Y en ese trabajo que les acabo de mostrar, nosotros acá trabajamos en una plataforma conceptual que creemos que es lo que hay que abordar en cada proyecto de una cuenca. A ver, vamos, bueno, ¿cómo aplicamos todo ese concepto de problemas en una cuenca? Bueno, una de ellas es tratar de entender en qué ámbito espacial, en qué ámbito territorial de una cuenca nos encontramos trabajando, siempre teniendo en cuenta que tiene que haber una visión holística de todo esto, omnicomprensiva de lo que es una dinámica de una cuenca y todo lo que sucede en ella. Pero hay como tres grandes esferas, así las llamamos. Una esfera que está vinculada al paisaje, a todo lo que tenga que ver con los procesos distribuidos en la cuenca, en sus nacientes, en una relación entre los ecosistemas que están en una cuenca, y sobre todo la relación atmósfera, vegetación, suelos y agua en general, tanto superficial como subterránea, ¿no es cierto? Tratar de identificar esos cambios de uso del suelo, todo lo que representa en muchos casos el aporte, la contaminación difusa, esos 8 elementos que veíamos, y por supuesto en muchos casos todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con actividades como la provisión del agua para el riego, que es uno de los mayores consumidores de agua. Esta es una esfera distribuida a nivel de una cuenca. Después hay una esfera que la llamamos el corredor fluvial, que ya es un sector en el cual ya nos concentramos con lo que pasa en los cursos y en las redes de drenaje en sí mismo, donde hay unos intercambios entre la escorrentía superficial, la zona hiporreica y las aguas subterráneas, por supuesto, todo lo que tenga que ver con los problemas de las márgenes, el uso del agua, la necesidad de asignar caudales ecológicos, ambientales, que nos garanticen que los ríos sigan siendo ríos, debido en muchos casos sea tanto por la sobreextracción que mencionamos, y también por todo lo que representa la contaminación que hemos dicho. Todo esto va precisamente en esa declinación de las poblaciones de peces que, como se ha visto en esta transparencia de la WWF, se traducen en una reducción precisamente de las especies, las comunidades y las poblaciones de diversas especies. Entonces, este es un punto central, no podemos perder de vista que los bienes y servicios que proveen los ecosistemas fluviales son solamente posibles cuando los ríos siguen siendo ríos, ¿no es así? Y finalmente están las zonas lacustres, los estuarinas costeras, que son los sistemas que reciben las aguas de esa cuenca, donde de alguna manera están en una interacción, en muchos casos, con embalses, con lagos, con el mar, con otros ríos, donde en muchos casos, como resultado de toda la interacción en la alta cuenca y todo lo que tenga que ver con la extracción en los cursos de agua en los corredores fluviales, se traduce en la reducción o contaminación de los cuerpos receptores, ¿no? Y esto también se produce en una declinación de las especies, donde pueden ser el caso de los peces, etcétera, etcétera. O sea que de alguna manera pareciera que cuando vamos a gestionar una cuenca, ¿no? Entonces deberíamos centrarnos en identificar claramente los desafíos en cada una de esas escalas o esferas, ¿no? Esferas vinculadas a los procesos distribuidos en una cuenca, los procesos que están analizados en un corredor fluvial y finalmente en los cuerpos receptores. Veamos, para avanzar en concreto con lo que sería un estudio de caso, bueno, ¿cómo se aplica esto? ¿Cómo lo podemos analizar?
Bueno, entonces les voy a contar un caso que precisamente es, en nuestro caso de estudio, del sitio demostrativo del lago Lácar. Es una subcuenca que está en este lugar aquí, en la Patagonia Argentina, en la frontera con Chile. ¿M? Aquí está Buenos Aires, acá la ciudad de La Plata, donde yo me encuentro. ¿M? Y esto está a una distancia de 1.800 kilómetros desde aquí. ¿M? Es un proyecto que se ha iniciado desde el propio gobierno nacional, del área hídrica, y que ha involucrado diversas universidades, entre ellas la Universidad de La Plata, la Universidad regional de toda esta zona que se llama Comahue, la Universidad de Buenos Aires, cuyos técnicos a través de diversos departamentos, etcétera, han participado en un proyecto que ya lleva 15 años de actividad y un proyecto que ya lleva 25 años, porque esto nació como un proyecto de manejo de cuencas en su momento. O sea, la pregunta acá, ¿cuál era el objetivo en este caso? Bueno, como consecuencia de haber intervenido en la cuenca, de haber deteriorado el corredor fluvial, se produjeron graves problemas de eutroficación en el cuerpo receptor, que es el lago Lácar, proceso que fue decidido de poder hacer, y cómo de alguna manera en 5 o 6 años, como resultado de las medidas que les voy a contar, hemos podido revertir los procesos de eutroficación, precisamente combinando soluciones tecnológicas, una planta de tratamiento, etcétera, con lo que son las soluciones basadas en la naturaleza, apoyado desde la concepción de la ecohidrología. Bien, en este lugar, déjenme mostrarles en particular, aquí está, espero que se vea bien, aquí está en una imagen satelital, este es el lago Lácar, aquí hay una ciudad que se llama San Martín de los Andes, una ciudad de alrededor de 35.000 personas hoy en día, típico en la Patagonia. Este es un ambiente hermosísimo. A partir de este lugar es todo parque nacional, pero precisamente en las cabeceras y en toda esta cuenca que está fuera del ámbito de los parques nacionales se producía un problema muy en serio. Y en todo este sector que está aquí, era la subcuenca más intervenida, y aquí había otra subcuenca que, como pueden ver, está definida en amarillo, donde también se definieron estrategias que quiero especialmente ponerlas de manifiesto por la esfera número 1. Uno de los temas centrales precisamente es entonces el conocimiento. O sea, ¿cómo verdaderamente analizamos una cuenca? En este caso, esta es la cabecera del lago Lácar. Acá tenemos el problema de eutroficación. Durante muchos años se llevó un monitoreo de la calidad del agua para saber identificar cuáles eran las fuentes precisamente de aporte de los nutrientes. En este caso son suelos alofánicos de tipo volcánico, donde no solamente hay una contaminación antrópica, sino hay una contaminación natural, porque precisamente de las cenizas volcánicas aparece un aporte de contaminación natural, con materia orgánica, con nutrientes en particular, ¿no? Provenientes de la actividad volcánica. Entonces, ¿cómo poder estudiar y poder dilucidar el porcentaje que correspondía a cada parte y cuáles eran nuestras posibilidades de suceso, estableciendo una meta que era retrotraer el proceso de eutroficación en la cabecera del lago, en todo este sector que está aquí, donde la gente ya no podía bañarse, y se había llenado de algas, todas macrófitas, como consecuencia precisamente de todo esto. Entonces, se pusieron en marcha estudios que tenían que ver con todo lo que era analizar la dinámica de los aportes nutrientes en toda la cuenca, y otro tema que analizamos, que era muy importante, era la producción de los sedimentos, o sea, cómo poder analizar el transporte de los sedimentos que llevan precisamente parte de los contaminantes con ellos mismos. Bueno, aquí esto es objetivo de un trabajo de una tesis de la Universidad Nacional de La Plata, de la maestría de hidrología que tenemos aquí. Esto es parte de un trabajo que hicimos desde el Instituto Nacional del Agua, donde aplicamos un modelo distribuido para identificar dónde está las fuentes de erosión más crítica, porque había un problema de eutroficación, pero había un problema de inundaciones y había un problema muy serio debido a la erosión, precisamente, de transporte de sedimentos, que en muchos casos, como es una pendiente de muy alta pendiente, tenía grandes rocas que son transportadas en una cuenca que tiene una distancia muy corta y una muy alta pendiente. Por lo tanto, aquí lo que hicimos fue aplicar un modelo distribuido
para poder identificar lo que son las tasas de producción de sedimentos en toda una cuenca. Y como ustedes pueden ver, aquí hay unos sectores que tienen una alta posibilidad de aporte de sedimentos. Aquí hay una zona de pista de esquí, de nieve. Este es uno de los complejos de esquí más importantes de la Argentina, se llama Chapelco. Pero fíjense que como cerca de la salida, debido a un mal manejo de un sector, podíamos ver que había una importante cantidad de aporte de sedimentos, fuentes de sedimentos en la salida de la cuenca. Entonces, cuando uno tiene este tipo de herramientas, haber analizado en la esfera a nivel de una cuenca, uno puede analizar dónde poder intervenir. No podemos intervenir toda una cuenca porque no nos dan los recursos, ni humanos ni económicos. Entonces, ¿cómo puedo, como hacen los psicólogos a veces cuando tienen problemas, no está todo mal para una persona cuando a veces tienen problemas de depresión, etcétera? ¿Cuál es la idea? Encapsular los problemas. Esa es la estrategia, encapsular los problemas. Entonces, podemos encapsular los problemas y podemos ir de alguna manera abordándoles por partes. Es decir, bueno, este es el más crítico, abordemos esto. No está todo mal, veamos cómo podemos abordar. Y acá era precisamente, teníamos un problema de sedimentos, no podemos hacer todo, no podemos controlar todo, no tenemos los recursos ni humanos, ni tampoco podemos abordar con los actores estratégicos todo un tema de semejante nivel de complejidad. Entonces, ¿cómo trabajamos? Bueno, entonces, este modelo distribuido nos permite definir cuáles son los lugares donde está realmente la fuente de sedimentos, o los lugares donde hay aporte de nutrientes. Entonces, claramente uno puede ir con medidas de una manera mucho más acotada, hacer, como se llama, un downscaling, bajar la escala a los lugares donde está. Y acá, precisamente en esta cuenca, el mayor riesgo no estaba por lo que venía de la alta cuenca, sino por lo que venía en ese mismo lugar. Entonces, esto, si uno fuera un médico, dice, bueno, yo tengo este diagnóstico, usted tiene que hacer esto. Bueno, como ingenieros, hidrólogos, ecohidrólogos, ¿qué tenemos que hacer eso? Parar esos sedimentos ahí y controlar, por supuesto, de manera distribuida en la cuenca. Bueno, ¿esto cómo lo hicimos? Con una nueva generación de obras como son estos checkdowns. Es una obra que fue diseñada, obviamente implica cuestiones tecnológicas, no voy a abordar en este momento, de neta ingeniería hidráulica, pero es una obra, es un checkdown, que lo que tiene, no sé si alcanzan a ver acá, son unas rejas inclinadas hacia aguas arriba, que lo que hace que las grandes rocas que vienen en una inundación y en una crecida torrencial, llegan a este lugar, ¿no? Son elevadas por esas rejas que tienen un diámetro, una separación que permite precisamente que las rocas grandes, he hecho un estudio estadístico de sedimentos en la cuenca, me permite decir cuál es ese diámetro y que genere un remolino y se genere una disipación de la propia energía. Y aquí, como pueden ver, hay unas grillas puestas de manera vertical para que todos los troncos de madera que van encima de todas esas piedras puedan ser retenidas. Por supuesto, es una obra de muy bajo impacto ambiental, hay una conectividad del agua, no se interrumpe la escorrentía porque es una presa filtrante que filtra únicamente los sedimentos y los árboles, deja pasar los sedimentos finos y precisamente, pero evito y reduzco el riesgo debido a una gran inundación. Es una cuenca de 50 kilómetros cuadrados. Obviamente este tipo de soluciones, que son de la ingeniería inteligente de alguna manera, nos permite resolver este tipo de problemas. En muchos casos, no es todo con hormigón. Hemos planificado obras de este tipo, por ejemplo, utilizando grandes rocas que las unimos perforándolas con cables de ascensor viejo y se las ata como si fuera un rosario, precisamente en grandes valles para controlar este mismo tipo de procesos. O sea que siempre, dependiendo del caso, dependiendo del lugar, es posible adaptar soluciones tecnológicas de alta vanguardia o soluciones de alta vanguardia pero con elementos naturales, que es lo que tratamos de hacer, soluciones basadas en la naturaleza. Aquí pueden ver la grilla precisamente, como lo que hace es retener todos estos montes. Por supuesto que requiere un mantenimiento, porque una vez que termina la crecida en sí mismo, uno tiene que ir a sacar estos materiales. En este caso, se logra articular con las empresas de transporte, porque las grandes rocas tienen un valor comercial importante, y en muchos casos esto permite tener inclusive una sustentabilidad desde el punto de vista económico. ¿Qué pasa con los sedimentos finos que vienen desde aguas arriba? Bueno, aquí apelamos estrictamente a la resiliencia y a la ecohidrología en tantos sistemas naturales. Ustedes saben muy bien que un caudal es velocidad por área. Si yo tengo un curso de agua que tiene una determinada velocidad y tengo una sección transversal media,
el caudal obviamente se distribuye de esa manera. Si yo lo que hago frente a ese caudal es ampliar el área, para igual caudal, la velocidad disminuye. Entonces, si eso lo utilizo en términos de una ingeniería, yo lo que puedo hacer aquí es aumentar la sección de un curso de agua, todo lo que sea posible, en este caso, dependiendo de los condicionantes urbanos, porque esto era un sector urbano, y lo que hago es precisamente permitir que los sedimentos más livianos se depositen, una pequeña obra de control, y no sé si se alcanza a ver en esta parte del vertedero, hay unos perfiles metálicos, por eso se los llama dique a peine, ¿no? Porque lo que permiten es precisamente que toda la hojarasca, no los troncos que quedaron retenidos aguas arriba, sino esta obra que está aguas abajo a no más de 2 kilómetros, en la salida del ápice del cono de eyección, pueda realmente filtrarlo. Y acá lo podemos ver como precisamente lo que hemos hecho a su vez en las márgenes, a lo que les voy a mostrar para todo el curso fluvial aguas abajo, cómo hemos utilizado una protección de márgenes utilizando madera local, trabándola, por supuesto esto implica un diseño nuevamente tecnológico que implica cuáles son las distancias, cuáles son los tamaños, cómo esto se traba con las piedras, cómo tiene que ser establecida la profundidad hacia la tierra para que esto sea estable frente a las fuerzas de tracción, que precisamente son las que tratan de arrancar todo esto, lo que se estabiliza con la siembra de estacas de sauce. La condición prácticamente terminada la obra, y ustedes pueden ver cómo en pleno funcionamiento, ahí pueden ver cómo la hojarasca queda retenida en los peines, y en una crecida, precisamente, el agua puede pasar. Por supuesto que este vertedero, este pequeño vertederito, hay que diseñarlo con el caudal de diseño de la obra, todo lo que implica un estudio hidrológico. Pero precisamente esta es la salida de lo que sería la esfera de aguas arriba, y a partir de acá comienza mi corredor fluvial. Bien, entonces, en este caso, otro de los puntos centrales para todo lo que tenga que ver con la planificación a nivel de la cuenca ha sido el uso del suelo y hacer análisis de la capacidad de carga del sistema. ¿Cuántas cantidades de personas podemos poner en este ecosistema de alguna manera, adoptando que cada persona consume tanto espacio y su dinámica genera determinadas externalidades a nivel de un sector de la cuenca? Bueno, esto lo hicimos en este sector y, por ejemplo, uno de los puntos centrales es haber trabajado con alrededor de, no me recuerdo mal, fueron 53 imágenes satelitarias, y con esto, debido a que no teníamos datos de registros hidrológicos, sí teníamos estudios hidrológicos, pero no las áreas inundables, generar un mapa de todo lo que eran las áreas inundables y los distintos corredores y las áreas que deberían tener zonas buffer para la protección. Esto, sumado a un análisis de lo que es la cobertura vegetal, nos permitió elaborar un mapa ecohidrológico, que era precisamente el mapa que me decía cuáles eran aquellos sectores que únicamente podrían llegar a tener un uso de tipo urbano, ¿no? Entonces hay algunos sectores que son los pequeños amarillitos, que no son muchos, que se resolvieron. Esto fue parte de una normativa municipal que todavía sigue vigente, aunque no lo crean, está vigente esto hace 11 años, y no la han tocado porque realmente funciona, porque como parte de este proyecto lo que hicimos fue este mapa. Interpretando esto, lo llamamos un mapa hidroambiental, que fue, se zonificó, esto se lo pasó por un consejo deliberante, o sea, por un ejecutivo municipal, ¿no? Donde se propone una zonificación, donde solamente se puede utilizar determinados sectores, que son los grises oscuros, para determinado uso. Lo importante de todo esto es que todo este conocimiento científico termina de traducirse en una normativa que me dice que en este lugar puedo poner los lotes, los predios tienen que tener tanto tamaño y no pueden vivir más de tantas personas. O sea, este es un ordenamiento territorial basado en un herramienta hidrológico. Esto está vigente en el municipio de San Martín de los Andes del año 2009. Bien, vayamos al corredor fluvial, la segunda esfera. Analizado la cuestión, ¿cómo avanzamos para que, por ejemplo, podamos restaurar un cauce que atraviesa la ciudad aguas abajo y que llega finalmente hasta el lago Lácar? Bueno, acá podemos ver imágenes finales de nuestro proyecto, que lo que han hecho es restaurar naturalmente el paisaje con obras amigables con la naturaleza.
Por supuesto que lo que tenemos que hacer es hacer un análisis de lo que son las inundaciones, cuáles son los sectores con riesgo. No perdemos nuestra visión de la ingeniería, por supuesto, pero acá, por ejemplo, hemos podido identificar como figura en este trabajo, de una tesis de un alumno aquí en la Universidad de La Plata, que me tocó dirigir, con lo que serían las profundidades del agua para un tiempo de recurrencia de 100 años, ¿no es cierto? Entonces esto nos permite zonificar los lugares donde podemos intervenir en los corredores fluviales y cuáles son las franjas de manejo. Por supuesto que hay gente que vive acá y que no la voy a sacar, pero por lo pronto sí le tengo que informar a los riesgos a los que está sometido. Y esto es un punto clave. En esta misma tesis lo que hicimos no solamente fue calcular la profundidad, sino una variable que es muy importante, que es lo que se llama la intensidad dinámica de una inundación, que es el producto de la altura del agua por la velocidad del agua. Esto precisamente es un tema porque una persona que está en una inundación que es muy lenta, sin velocidad, puede llevar el agua hasta la cintura, pero cuando el agua es mayor de 2 metros por segundo, me llevo el agua en la rodilla con una velocidad determinada y directamente me puede tirar y me puede afectar. O sea, cómo de alguna manera hay variables hidráulicas, hidrológicas, que nos permite ordenar la vida urbana y cómo podemos prevenir estas actividades. Siendo las 8 de la noche, voy a terminar la presentación. Bueno, cómo de alguna manera hemos tratado de intervenir con una nueva generación de obras de protección de márgenes. Estas son obras que si ustedes fueran hoy en día, estas se hicieron prácticamente en el año 2005. O sea, estas son obras que tienen 15 años, han recibido crecida de 50 años de tiempo de recurrencia y todavía siguen estando sin ningún tipo de problema. O sea, el tema de la sustentabilidad de estas soluciones, que implica, en vez de utilizar gaviones, por ejemplo, utilizar el propio material. Con una gran ventaja, tienen una ventaja desde el punto de vista paisajístico, como pueden verlo. En ese lugar, en este ambiente patagónico, es sin ningún lugar a dudas una mejora al propio paisaje, porque esto nos ha permitido lograr precisamente obras de protección que protegen la margen, evitan el desmoronamiento, generan la proliferación de la vegetación, restauran el biofiltrado que no existía en este sector y, por supuesto, incrementan la calidad del agua y la producción de peces. Esto nos generó un problema porque después comenzamos a tener problemas de sobrepesca en el lugar, que se pescaban los vecinos los peces en el lugar, ¿no? Y acá pueden ver estas obras. Esta es una foto que tomé en el verano pasado, donde ya podemos ver todas las obras de protección, los sauces ya totalmente crecidos, habiendo consolidado las traviesas de madera y todo lo que tiene que ver con su empotramiento, basado, para los ingenieros que conocen esto, en la teoría de la tierra, del suelo armado, esta teoría francesa de poder utilizar suelos y poder tener pendientes muy altas de taludes de suelo, precisamente con geotextiles y, por supuesto, armaduras de hierro, ¿no es cierto? Esa es la misma estrategia que se utiliza para poder determinar cuál es la profundidad de las estacas y cuál es la profundidad de las maderas que permiten generar un vínculo con el sistema natural y permiten el enraizamiento de todas estas especies, ¿no? Acá podemos ver en algunos sectores se hace un control de la vegetación, donde podemos ver tranquilamente que esto tiene hasta una apariencia totalmente natural. Nadie que pase por ese lugar podría pensar que esto no es totalmente natural. O sea que además hay una mejora en el paisaje porque esto permite a su vez, en un lugar que es turístico, tener este tipo de... Otro tipo de soluciones que realmente es importantísimo analizar y que los ingenieros tenemos que aprender precisamente de los biólogos, los químicos, los ecólogos, es esto. Nosotros los ingenieros estamos acostumbrados por lo general a trabajar con lo que son los hidrogramas, los picos de los hidrogramas, y sabemos cuál es el caudal máximo, la altura máxima, sabemos el volumen de la crecida, y con esto podemos diseñar, por ejemplo, una estructura de un puente. Bien, esta es nuestra, o las protecciones de márgenes. Pero ¿qué pasa cuando tenemos que hacer un análisis ecohidrológico de esto? Bueno, un elemento importante que ha sido descubierto en muchos lugares es que los contaminantes, sea los que están en la superficie de las zonas urbanas, etcétera, cuando comienza a llover, se produce un lavado de todos los contaminantes y ese es un punto bastante crítico. ¿Por qué? Porque eso no llega
cuando llega la máxima cantidad de agua, sino al contrario, cuando comienza a llover, se comienza a levantar en las propias calles, en los cursos de agua, etcétera, todo lo que viene con la contaminación. Entonces, hay un hidrograma de la concentración de sedimentos o de contaminantes que tiene un pico mucho antes de lo que es el caudal máximo. Lo bueno de todo esto, que está demostrado obviamente por la experiencia, es que el tiempo que existe entre este momento y el pico del hidrograma, hay un lag, un desfasaje en el tiempo que nos permite intervenir con acciones. Y esto es lo que de alguna manera es la base de lo que podría permitir la biofiltración, el biofiltrado. Entonces, en este caso, ¿qué fue lo que hicimos? Es el mismo río, tenemos calles de tierra en la ciudad de San Martín de los Andes, y todo lo que eran los desagües pluviales va por las calles, con unos pequeños canales al costado de la calle, y eso cuando comienza a llover, finalmente son conducidos hasta el curso de agua. Esto lo que lleva son todos los contaminantes de la ciudad, hidrocarburos, lleva sedimentos, todo lo que a ustedes se les ocurra, botellas de plástico, lo que se les ocurra. Entonces, una de las cuestiones que veíamos era que estos aportes al río disminuyen precisamente la calidad del agua por el incremento de la turbidez de los contaminantes y afectan a la biota. Y fíjense, una solución adecuada, por supuesto que es demostrativa, ¿no? Que lo que hacemos fue derivar el agua a estos pozos, que no es más que sacar tierra y acumularla en sí mismo, sí tiene un vertedero de salida, por supuesto. Entonces, todo el agua que viene acá, este es un pequeño embalse retardador de crecida muy chiquitito, pero el objetivo no es ese, sino el objetivo es que aquí capturemos todos esos sedimentos, todos esos contaminantes y que crezca vegetación que lo fije. O sea, son elementos que se fijan a la vegetación. Entonces, después de, no más allá de una temporada, rápidamente crecen estos elementos, que es lo que hacen que filtrar, ¿no? Captan y retienen a todos esos contaminantes y finalmente permiten que el agua tenga un filtraje natural. ¿Qué estamos haciendo? Es poner a la naturaleza a trabajar. Esto es poner a la naturaleza a trabajar, que es lo que de alguna manera tenemos que hacer. ¿Cómo avanzar? Bueno, precisamente la visión estratégica en la planificación de cuencas, según un trabajo de la UNESCO, precisamente que fue publicado por el Centro de Riesgos de Japón, precisamente, dice que la gestión de cuencas prácticamente hasta la década de los 70-80 era una absoluta descoordinación. Después vino una fase técnica, todo lo que fue la cultura de la FAO a partir de los años 70, a través de lo que fue la corrección de torrentes, todo lo que fue el manejo de cuencas, las estrategias de la CEPAL, muy puestas en valor por Axel Durujani a partir de la década de los 80, en fin, todo lo que representa la cultura en América Latina. Hay muchas experiencias en materia de gestión de cuencas, muchas universidades, mucha gente que ha trabajado concretamente con herramientas concretas, donde buena parte de la información, buena parte de las intervenciones han sido la planificación de la infraestructura, esencialmente. No hemos ido tanto a las visiones holísticas ecohidrológicas. ¿Qué es lo que precisamente debemos hacer en estas fases estratégicas? Por ejemplo, utilizando estas herramientas como las esferas y poder ir trabajando en una cuenca, identificando esos desafíos para garantizar y tener escenarios de largo plazo. Y esto precisamente es la visión estratégica de la gestión integrada de cuencas, que lo que tenemos que hacer es, más vale, construir una gobernabilidad involucrando a los propios actores de las cuencas, y tal vez también invertir en infraestructura, pero ya no es solamente infraestructura. Lo que tenemos que hacer es conservar los bienes y servicios ambientales, de ahí aparece esta palabra de la gobernanza. Hasta el año pasado he estado a cargo de un organismo de cuenca aquí en la Argentina, es el más importante, el más grande que hay en la Patagonia, casualmente, en toda esta zona, la cuenca del Río Negro. Y, por ejemplo, una de las cosas que hicimos después de, se está implementando el plan, es un organismo de cuenca que tiene un plan vencido y lo tiene que hacer. Bueno, me ha tocado poner en marcha esta actividad desde el año fines del año 98, que está en plena ejecución. Y uno de los primeros, precisamente, estrategias fue, bueno, en esta fase estratégica, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, lo que nos hemos autoimpuesto es
identificar cuáles son nuestros desafíos. Y este fue el ejercicio tal cual como se lo comenté, lo estamos haciendo en una cuenca mucho mayor, 124.000 kilómetros cuadrados. Entonces acá hemos, analizando debates, etcétera, hemos tratado de sintetizar en este caso 8 desafíos, uno de los cuales implica la comunicación y la participación. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Encapsular cuáles son esos desafíos. Entonces, todas nuestras energías debieran ir esencialmente a estos elementos con políticas, herramientas muy concretas. O sea, lo que necesitamos es una carta de navegación. No podemos navegar sin tener una carta y saber por dónde vamos. De alguna manera hemos publicado como experiencias de la Universidad de La Plata un documento que está en la web, que se llama La ecohidrología como desafío, experiencia y estudio de caso, parte de lo que les he contado en esta presentación, precisamente se ha publicado en una síntesis en este trabajo, y de alguna manera búsquenlo en internet y lo van a tener. Bueno, por mi parte, yo les agradezco la atención, espero que este ejemplo y estudio de caso concreto nos permita, por lo pronto, ejemplificar cómo podemos avanzar con esta visión ecohidrológica a nivel de una cuenca. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Bueno, ahora pasaremos a la fase de las consultas. Cualquiera que quiera hacer alguna consulta puede levantar la mano y el audio será habilitado para que pueda hacer la misma, o también puede ser mediante el chat. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches. Adelante, Adriana, con su consulta. Muchísimas gracias. Realmente agradecida primero al profesor por la excelente presentación, el tema tan detallado que nos ha podido presentar sobre las experiencias que él tiene en su país, y más que todo tratar de vincular nosotros a través de nuestras políticas nacionales, ¿no? En el caso de Bolivia. Bueno, tal vez muy rápidamente comentarle al profesor que a nivel de Bolivia nosotros estamos justamente en el proceso de poder realizar la gestión integral del agua a través, si bien de toda esta especificidad de conocimientos, la articulación de toda la base de datos, la información de cada una de estas cuencas, para poder llegar a una gestión sostenible de los recursos humanos en articulación también con los actores locales, ¿no? Sin embargo, bueno, bien sabemos de que a nivel de Bolivia tenemos cuencas estratégicas en las que justamente estamos implementando la política nacional que nosotros tenemos hacia la implementación de la gobernabilidad hídrico-ambiental, ¿no? De la mano nuevamente con toda la especificidad que esto requiere para ver de manera un poco más detallada qué presenta nuestra cuenca, cuáles son los problemas y cómo podemos abordarlos hacia la solución de los mismos, ¿no? Sin embargo, mi consulta va más que todo al profesor, considerando la vasta experiencia que ha tenido en la Argentina. ¿Cómo es que han logrado a través de sus cuencas y de sus OGCs, de sus organizaciones de gestión de cuenca, para que tal vez los gobiernos locales, municipales, en el caso de Bolivia, hayan podido articular esta estrategia a su planificación territorial, ¿no? Inicialmente, como le comentaba, a nivel nacional estamos en este proceso de poder articular justamente las acciones que a través de estos gobiernos locales puedan articularse hacia la política nacional, ¿no? Entonces, para nosotros todavía es una meta
es el objetivo que nosotros estamos planteando. Sin embargo, me encantaría conocer cuál es el punto de vista que el profesor tiene y más que todo la experiencia en este tipo de actividades. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Creo que, en primer lugar, hubo una presentación inicial de información, a compartir información, lo cual agradezco, sobre cómo se están desarrollando, al menos en algunos lugares, este tipo de iniciativas. Creo que ya a esta altura de los acontecimientos, muchos de nosotros ya compartimos más que nada cierto léxico, ciertas herramientas, ciertos discursos, ciertos principios que creo que los vamos conociendo, porque estas ideas de alguna manera van siendo difundidas cada vez más, ¿no es cierto? Yo veo que por ahí hay una amplia oferta de conocimientos, etcétera. No así tanto de experiencias concretas, ¿no? Para ser franco. O sea, creo que todos coincidimos en lo que hay que hacer y medianamente cómo deberíamos abordarlo, ¿no? O sea, es fácil, como yo les planteaba en una de las transparencias, poner un grafiquito donde se va bajando el deterioro hasta que llega un punto en el cual tengo que definir escenario, pero es muy fácil plantearlo, pero es muy difícil cuando uno está en una comunidad y tiene que plantear ese tipo de discusiones, ¿no es cierto? Entonces, no es nada fácil. Mi experiencia al respecto, yo quisiera resumirla en 3 elementos en principio. Una parece ser, obviamente, un técnico, de haber trabajado como técnico durante muchísimos años y cosa que sigo haciendo. Permanentemente, el tema de la gestión de las cuencas, en mi experiencia, y miren que he trabajado muchos años con Axel Durujani, o sea que he aprendido mucho de Axel y de todas sus ideas en sí mismo. Una persona realmente muy valiosa de la región. Pero verdaderamente yo creo que si hay algo que aprendí con Axel es que ningún proyecto puede verdaderamente tener éxito si solamente existe un plano de gestión técnica, ¿no es cierto? O sea, no existen planes de gestión de cuencas desde una universidad, lamentablemente. O sea, ¿no? Porque sería muy fácil de controlarlo de esa manera. No existen planes desde una universidad, desde un centro de investigaciones. Como decimos aquí en Argentina, un plan de gestión implica ir al barro. ¿Qué implica ir al barro? Meter los pies en el barro. ¿Y cuál es ese barro? El barro institucional. El barro de ir con los vecinos, escuchar que nos pidan, que nos digan cuáles son sus demandas, lo cual no es nada fácil porque los ingenieros no estamos preparados. Y muchas veces los presupuestos que tenemos son para hacer obras, no para escuchar a los vecinos. Entonces nos convertimos en sociólogos, psicólogos, pastores, nos convertimos en sacerdotes, cuando nos toca llevar el tema de las cuencas. Entonces acá creo que es muy importante precisamente que establezca lo más importante, que es el andamiaje institucional. O sea, ¿cuál es el contexto institucional? Si eso no está claro, si verdaderamente no hay una organización institucional que diga cómo lo vamos a abordar, verdaderamente nuestro proyecto ya comienza con un déficit, ¿no es cierto? Y esto es verdaderamente un problema. Esto es empezar. El otro tema es la participación pública, por supuesto, ¿no? ¿Y cómo hacerla? Tampoco las asambleas nos sirven de mucho, ¿no? Las asambleas no tienen un objetivo en sí mismo. Entonces, tener una representación de alguna manera clara en nuestro proceso de decisión y los cuadros de decisión, esto es verdaderamente un tema verdaderamente importante. Entonces, esto es un punto central que debemos nosotros atender. O sea que el tema institucional es uno. El segundo es el tema del conocimiento, ¿no? Que es algo también bastante difícil hacerlo. No se resuelve un plan de manejo de cuencas solamente con agrónomos, solamente con forestales, solamente con hidráulicos, solamente con civiles. Y es muy difícil la interdisciplina. Involucrar a muchos expertos que trabajan desde múltiples disciplinas es realmente complejo, muy, muy complejo. Porque se necesita tener un liderazgo muy claro para poder llevar adelante los proyectos. O sea, ¿quién es el líder? Y hay veces que inclusive entre organismos del Estado, como todos están en igualdad de condiciones jerárquicas,
Nadie quiere ser el líder del otro o nadie deja que el otro sea el líder de uno. Entonces hay veces que los actores externos suelen ser árbitros que permiten que los proyectos puedan evolucionar. Entonces creo que este tipo de estrategia de gestión que requieren un conocimiento de la sociología del ámbito donde vamos a trabajar, esto es verdaderamente importante. Y el tercero es más que nada también tecnológico. O sea, estamos analizando la parte institucional, la parte interdisciplinaria, cómo abordar, y finalmente es la parte estrictamente técnica. Vamos a dar soluciones conocidas, que ya sabemos que son confiables y que los políticos les creen porque se ven obras. Por supuesto que en una campaña política mostrar una obra de hormigón hermosísima y muy buena no es lo mismo que mostrar un par de troncos articulados con unas piedras. La gente valora a veces porque le hemos dicho cuál es el tema de la calidad de las obras de infraestructura. Entonces se subestima las soluciones basadas en la naturaleza. No tenemos buena cantidad de ingenieros que sepan diseñar este tipo de infraestructura. No existe marco regulatorio de nuestra acción profesional, porque no, así como existe un manual para diseñar gaviones y hormigón claros y conocidos, donde hay hasta planos tipo para construir un puente, una obra de protección o una alcantarilla, no existe lo mismo para obras basadas en la naturaleza. O sea que todavía hay un camino bastante grande para lograr la confianza que a su vez las tenemos que tener. O sea que yo creo que para poder avanzar con estas líneas y para sintetizar está ese componente institucional, el componente interdisciplinario y finalmente el técnico. Y para cerrar un poquito la pregunta clara, yo quisiera transmitir la experiencia, en este caso de la Argentina, el organismo que me tocó hacer, que es un organismo estrictamente federal. Yo representaba el poder nacional de la Argentina, al poder nacional, en el cual habían representantes de 3 departamentos, por así decirlo, ¿no? Que en el caso de la Argentina, los departamentos en la Argentina son los dueños del agua, no es el Estado Nacional, porque somos un país federal, pero es un país federal que a su vez los departamentos son los dueños del agua. O sea, si Tarija fuera la dueña del agua, es ella. O sea, Tarija es decir, no tiene nadie por encima de la toma de decisiones del agua. Esto sería así. Y el Estado Nacional solamente tendría una política de coordinar no vinculante, lo cual haría que cualquier problema que pudiera llegar a tener con Santa Cruz o con Chuquisaca tiene que ser resuelto en la esfera judicial. Esa sería la metáfora. ¿Cómo se logra eso, la gobernabilidad? A través de los comités de cuenca, los organismos de cuenca, donde están todos representados y todas las decisiones se toman de una manera horizontal. Si hay algo que me tocó en los últimos 4 años trabajar en el comité de cuenca, fue sentarme en una mesa de discusión, y si bien yo representaba al Poder Nacional, directamente al ministro sentado en ese lugar, mi opinión era tal vez la opinión menos importante porque yo no tenía agua, las provincias que estaban ahí sí, porque eran dueñas del recurso. Entonces, ¿cómo convencerlos de las decisiones? Bueno, ahí empieza precisamente juegos de los trade-offs de las negociaciones que tienen que ver con entender cuáles son las mejores oportunidades. Y les puedo asegurar que cuando estamos en un juego de esos equilibrios, finalmente siempre se encuentra la mejor solución. En 4 años de trabajo, lo único que hemos logrado han sido decisiones por unanimidad. El año pasado me tocó ser presidente de la Autoridad de Cuenca y no hubo más que decisiones por unanimidad. Es un caso raro, pero cuando esos organismos de cuenca son representativos de la sociedad, ahí no hay discusión. Tal vez están ya muy cansados, es difícil competir con el horario. Ahí tienen el correo electrónico. Yo invitaría en todo caso, si te parece, Deimar, a que cualquier otro tipo de consulta la puedan hacer por correo, si estás de acuerdo. Y no quisiera robarle más tiempo, ni competir con familias, amigos, conocidos, desconocidos, desconocidas. Gracias, profe. La verdad que nos emociona de parte
¿no? De esa transmisión de conocimientos, ese acúmulo que usted tiene. Y bueno, nosotros ya teníamos previsto tenerle aquí, ¿no? En Tarija, a través de ese proyecto tan grande que es de la cuenca del Bermejo. Ya habíamos ya incluso ya tenido un espacio, ¿no? Para usted, ¿no? Entonces, incluso ya nosotros habíamos comunicado a la población, ¿no? De su llegada a la universidad, que la universidad la verdad que está ansiosa de su participación en este importante también temática que es de los caudales ambientales, que valga la oportunidad que la profe Ani ya nos ha dado un preámbulo, ¿no? De todo lo que consiste, pero vamos a tener la esperanza de poder tenerlo de manera física en Tarija, ¿no? Sí, justo cuando estamos planificando esto, llegó la pandemia. Sí. Ingeniero Pablo tenía una consulta. En Bolivia se ha avanzado bastante en esto desde el 2006 en lo que es el Plan Nacional de Cuencas, estimado profe. Entonces, el Ministerio de Medio Ambiente ya tiene un plan, ¿no? Y los proyectos GIRMI que vienen ejecutándose, ¿no? A nivel nacional y sobre todo más en la parte occidental, con buenos resultados, ¿no? Se han hecho varios ajustes y bueno, siempre con esa premisa, ¿no? Que tienen estos proyectos de, por un lado, el de poder contribuir a mejorar, ¿no? Las condiciones de vida de los pobladores, los habitantes de las cuencas, y al mismo tiempo también otra premisa es el de la conservación, protección, ¿no? de la cuenca, siempre buscando el tema de la sostenibilidad. Es otro tema también que estamos abordando con la profe Ani en Tarija, la sostenibilidad de las cuencas y también haciendo uso de esta metodología que la UNESCO ha validado, ¿no? Que son los HELF, ¿no? Entonces, eso nosotros estamos aprovechando toda la riqueza bibliográfica, información que tiene la UNESCO y que usted, profe, ¿no? Ha escrito bastante, ¿no? De todo ese acúmulo de conocimiento, experiencia, ¿no? Con mucho gusto. Bueno, queda el compromiso vigente cuando se pueda verdaderamente tener un evento presencial, seguramente lo vamos a poder desarrollar. Así es que, bueno, estamos en un cuarto intermedio, cuidándonos mucho para que podamos precisamente llegar a esa instancia en la cual podamos compartir de manera presencial esta actividad. Está comprometida. Yeah. Profe, bueno, estaba aguardando al presidente, está en una reunión a nivel nacional, ¿vale? Y bueno, quería, bueno, si no hay alguna consulta más, profe, y como usted mismo lo ha manifestado, de que lo pueden hacer a través del correo, ¿no? Y también con el permiso de usted vamos a compartir también la presentación, ¿no? Es una característica de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, filial Tarija, y bueno, nosotros muy agradecidos por esta magnífica conferencia, y también del público que se encuentra en sala, gracias por su participación. Hemos pasado de los 100 participantes, eso nos llena de mucha satisfacción. Y bueno, profe, y a la UNESCO un agradecimiento profundo, ¿no? De todo corazón. Y gracias, Soledad, ¿no? Este es el inicio de los otros ciclos, ¿no? De cursos, ¿no? Y también hay el acercamiento de que se pueda realizar también algunos talleres de manera presencial. Bueno, Dios mediante se mejore esta situación, ¿no? Entonces, profe, a nombre de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, filial Tarija, nuevamente un agradecimiento a usted, ¿no? por su predisposición y de poder compartir su riqueza en conocimiento que tienen, y también a UNESCO, a Soledad, que se encuentra en sala. La verdad que nosotros estamos muy contentos, ¿no? Muy contentos, felices. Y bueno, en sala se encuentran de todos los departamentos en Bolivia, todos, ¿no? Que la verdad la temática
ha sido muy atractiva y muy importante, ¿no? Entonces, nuevamente, profe, muchas gracias y muchas gracias a todos los de la sala. Profe, estima unas palabras más y también Soledad. La profe Ani, que la queremos mucho. Adelante, profe. Bueno, en particular yo quisiera agradecer profundamente la oportunidad de haber compartido estas actividades, esta actividad con ustedes y estas visiones. Espero que puedan llegar comentarios, etcétera. Pero sobre todo el objetivo era más que nada tratar de hacer un pequeño sacudón de las ideas para todos aquellos que tienen responsabilidad en la gestión de cuencas, y cómo verdaderamente necesitamos en un desafío a largo plazo pensar de una manera mucho más ambiental, pero no ambiental en el discurso, sino ambiental en lo concreto, en los hechos, transformando nuestras acciones en verdaderos hechos que sean no solamente ambientalmente aceptados, sino que también sean socialmente aceptados, porque hoy en día esta es un poco la clave. Muchas gracias, un gran saludo a todos, ha sido un gusto compartir nuevamente este evento con todos ustedes. Gracias, profe. Unas palabras también a la doctora Soledad, ¿no? La verdad que a nosotros, como decía, nos llena de mucha satisfacción este acercamiento con UNESCO y también para las próximas actividades que vamos a desarrollar, ¿no? Entonces, nosotros coordinamos aparte con todos los socios, ¿no? Que son parte de la Sociedad de Ingenieros, también con otros actores públicos, privados, en ello está la universidad. Igual en este momento en sala se encuentran docentes de la universidad. Y bueno, la idea es de que en la unidad está el éxito, ¿no? Entonces, que trabajemos de la mano con todas las instituciones. Doctora Soledad, unas palabras ya para despedirnos. Bueno, sí, aprovechar para despedirme, para felicitarlos una vez más por esta iniciativa que como bien indicaban, llegó a tener más de 100 participantes y todo el tiempo la gente estuvo conectada, o sea, que también nos llena de satisfacción ver el interés que despiertan estas temáticas. Como decía el profesor Marcelo Gaviño, me parece muy importante y como un rol de parte de UNESCO, poner en la agenda, en la manera de cómo pensamos las cosas, de maneras innovadoras, bueno, que creo que hacen un gran aporte a la seguridad hídrica y a la gestión de los recursos hídricos. Así que, bueno, muy, muy contenta de ver eso, el interés que ha despertado y la manera de cómo se han presentado los conceptos. Así que, bueno, nuevamente el saludo de Miguel Doria, el hidrólogo regional, y bueno, y nuestras felicitaciones. Y bueno, y poder seguir en contacto con ustedes para que, bueno, si tan pronto sea posible, poder pensar en nuevas maneras de encuentro, de repente más cercanas. Pero bueno, esto también es muy importante y muy agradecido también de contar con estos sistemas que de alguna manera también nos acercan y nos permiten llegar a tanta gente. Así que bueno. Saludos y que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias. Profe Ani, ha habilitado su micrófono la profe Ani. Profe Ani. Sí, bueno, igual para felicitarlos porque realmente están promoviendo una gran cantidad de iniciativas y uno de los puntos muy importantes que Marcelo ahora señaló, que es el trabajo interdisciplinario, o sea, que no están las soluciones en una línea o en otra, sino que es en la integración de profesionales para poder buscar las soluciones propias a la situación que se está tratando de resolver. Y también el punto de identificar qué es lo que hay que resolver primero, ¿verdad? No abrumarse con una situación muy general, muy grande, sino enfocarse en las soluciones que se pueden implementar y en lo que urge resolver. Entonces eso pues me parece muy importante de señalarlo.
Y bueno, de nuevo, darles las gracias por la invitación y siempre apoyándoles. Y gracias. Profe Marcelo y doctora Soledad, pueda dar la palabra. Está el ingeniero Linder Espinosa, ha sido decano de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales. Y bueno, me pedí que unas breves palabras. Ingeniero, adelante, ingeniero Linder. Su micrófono está bloqueado, ingeniero. ¿Puede deshabilitar? Lista. Ahora sí. Bueno, muy linda la experiencia, la presentación del ingeniero Graviño. Experiencias muy lindas. Yo simplemente quería hacerle una pequeña consulta. En general, en Bolivia, y no sé si en otros países, hay mucha gestión sobre la demanda del agua, es decir, de los usuarios. Por supuesto, en cómo usarla mejor, cómo conservarla, optimizar su uso para diferentes, ya sea usos agrícolas, forestales, etc. Pero hay muy poca gestión sobre la oferta, es decir, de dónde viene el agua, de qué paisajes, en qué paisajes el agua se infiltra, hay la reserva y finalmente alimenta a los cauces durante los periodos de estiaje. ¿Qué opinión tiene sobre esto? Es decir, tiene que haber un enfoque integral, no solo sectorial, sino también espacial de la cuenca. ¿Qué opinión tiene sobre esto, mi estimado profesor? Sí, coincido plenamente con el comentario en sí mismo. Yo creo que los profesionales lo que tenemos que hacer en realidad es precisamente intervenir en ese balance, ¿no es cierto?, de esa oferta, el tema de la demanda. El tema del conocimiento de los recursos hídricos es un tema siempre postergado porque obviamente a ningún tomador de decisión le genera beneficios instalar estaciones que miden los datos meteorológicos. Siempre por ahí 1 metro más de pavimento es mucho más interesante y son mucho más votos. Esta es una realidad. Lo que vemos es que casualmente cada vez necesitamos más información ambiental, cada día necesitamos más conocimiento del tema del ambiente y cada día son más reducidos los recursos para mantener nuestros sistemas de medición vigentes. Entonces, este es un verdadero desafío, ¿no es cierto? Como usted dice, conocer esto. Para conocer, por ejemplo, el uso del agua subterránea, uno necesita hacer perforaciones, necesita hacer modelación, necesita hacer distintos tipos de pozos, necesita un geólogo, un hidrogeólogo, y hacer eso, ir en el campo, hay que ir y perforar, y eso cuesta mucho dinero, ¿no? Entonces, esto es verdaderamente muy difícil, hay muchos casos para los presupuestos porque no están incorporados como tales. Y hay otro tipo de técnicas que en muchos casos se desconocen, y esto es un punto central, ¿no? Yo creo precisamente que hoy en día hay una serie de métodos indirectos para poder establecer cierto tipo de variables que me cuantifiquen mejor la oferta, pero lamentablemente para muchos presupuestos económicos, para conocer bien cuál es el régimen hidrológico de un río, tenemos que seguir midiendo los recursos hídricos, tenemos que seguir teniendo nuestras reglas en los ríos, etcétera. Y en muchos casos hay que seguir haciendo aforos porque nuestras secciones son móviles, por lo tanto las secciones cambian en el tiempo, y por lo tanto si yo aplico una curva HQ para determinar la oferta en un curso de un río que no es estable, tarde o temprano puedo estar diciendo que los caudales son por encima o por debajo de lo que realmente son. Entonces, este es un punto crítico, ¿no? ¿Cómo verdaderamente garantizar la sustentabilidad de nuestro sistema de información para poder cuantificar la oferta? Y este es un punto central. Pero obviamente, nosotros como gestores de cuencas, nuestro rol es precisamente tratar de articular esa oferta y esa demanda, porque ahí es donde está el secreto verdaderamente de poder satisfacer. Siempre reservando dentro de ese balance parte de recursos para que la naturaleza y los sistemas naturales siga brindando los bienes y servicios ambientales que tiene. O sea que, de alguna manera, eso es parte de los desafíos que tenemos que avanzar. Espero haber respondido a su pregunta, pero sí, el tema de la oferta es muy crítico. Me ha tocado trabajar en una cuenca que es en Argentina,
tal vez la que mayor inversión tiene en sistema de información. Hemos tenido un proyecto con el BID para probar el modelo Hydrovid, que lo están haciendo en muchos lugares de América Latina, y se lo hemos aplicado en la cuenca donde estuve trabajando. Y claro, la situación de tener 124 estaciones automáticas que funcionan durante 60 años con registros continuos y prácticamente con recursos afectados a eso, porque todas las jurisdicciones entendían que había que hacer, ese convencimiento estaba. Pero no es algo frecuente. Realmente hemos tenido la gente que ha venido del BID, de la OECD, a auditarnos y dicen, no, ustedes son rara avis en este lugar, pero no tenemos que ser un rara avis, tenemos que ser precisamente. ¿Y de dónde sale la decisión? Del convencimiento institucional y del punto número 1, que es precisamente donde uno garantiza la sustentabilidad de la información. Si no tenemos información, no podemos hacer gestión. Esa es la clave. Gracias, profesor. Muy bien su respuesta. Gracias, ingeniero Fernández. Muchas gracias. Bueno, profe, como todo inicio tiene un final, la verdad, nosotros una vez más expresamos un profundo agradecimiento por compartir su conocimiento, su experiencia a UNESCO una vez más. Y bueno, desearle a nombre de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, filial Tarija, muchas gracias, que Dios y la Virgen les bendiga. Y bueno, a cuidarnos de esta crisis sanitaria que, bueno, nos está causando dolor en varios colegas nuestros. Y bueno, pedirles eso, ¿no? Que tengan un lindo fin de semana. Y bueno, nos estaremos viendo en un próximo evento, ¿no? Muy cercano. Gracias y muy buenas noches aquí en Bolivia. ¿No? Ya son más de las 8. Saludos, buenas noches. Luego. Hasta luego. Hasta luego.